Estimados estudiantes, le damos la más cordial bienvenida a la segunda parte de la videotutoría llamada ¿Cuáles son los principales grupos de plantas? Como indicamos anteriormente, el reino Plantae se divide en dos divisiones. La división briófita, previamente explicada en la primera parte de este tema, y la división traqueófita. La traqueófita ya explicamos también dos clases de ella, y ahora vamos a terminar con las 5 clases de esta división que tenemos pendientes. La clase Equisetópsida, donde tenemos ejemplares como Equisetum. En la clase Polipodiópsida se encuentran los helechos. En la Cicadópsida encontramos especies como Cica. En la Coniferópsida se encuentran las gimnospermas como pino, ciprés o araucarias. Y en la clase Angiospermópsida tenemos a las plantas con flores. Iniciamos con la clase Equisetópsida, que está representada por una sola familia, la Equisetaceae. El esporófito, que es la parte dominante, está formada por tallos subterráneos y estos enterrados a una gran profundidad. El vástago, que es la parte aérea de la planta, puede ser simple, pero también se puede ramificar. Y en cada nudo es donde van a salir en verticilo las hojas. Principalmente van a ser escamosas. Se les suele llamar también a estas colas de caballo y se encuentran en zonas húmedas donde la altitud oscila entre 1200 hasta 2500 metros sobre el nivel del mar. La segunda clase es la clase Polipodiópsida. Y como antes indiqué, incluye a los helechos y es el grupo más diversificado de plantas con rizoma. El rizoma es una modificación de tallo subterráneo, principalmente se dispone de manera horizontal, de donde salen las raíces y las hojas. Estas hojas son de tipo macrófila, es decir, ya van a tener un mayor tamaño y es donde se desarrollan los esporangios. El esporófito va a ser diferenciado y aquí encontramos raíz, tallo y hojas. A las hojas se les denominan o se les llaman frondas y es el órgano que prevalece en el esporófito. En estas frondas se desarrollan ya sea en el borde o en el envés los soros, que son los que contienen los esporangios y es aquí donde se desarrollan las esporas. En esta primera imagen se identifican las partes del helecho. Aquí tenemos el rizoma, de donde salen las raíces, y también de donde salen las hojas, que ya indicamos que se llaman frondas. En las frondas, dependiendo de la especie, ya sea en el borde o en el envés de la hoja, se desarrollan los soros. Los soros es el conjunto de esporangios y aquí es donde se maduran las esporas. En el ciclo de vida, aquí estarían los soros que contienen los esporangios, que este es el esporangio, y donde se maduran las esporas. Cuando ya las esporas están desarrolladas, se liberan, como lo pueden observar, y se forma el gametófito, que es haploide. En el gametófito vamos a tener el arqueogonio con el óvulo y el anteridio con el esperma. Cuando ya se va a dar la fecundación, el esperma viaja, fecunda el óvulo y se forma el cigoto. Ese cigoto es el que va a formar el esporófito diploide, que sería la planta como nosotros la observamos. En este caso, se completa el ciclo de vida, ya que después volvería a iniciar el proceso. La siguiente clase es la clase Cicadópsida. En esta existen 130 especies en todo el mundo que pertenecen a un único orden, que es el Cicadales. La familia Cicadaceae tiene hojas que presentan hojuelas o foliolos que son lineares y puntiagudos. Las estructuras reproductoras también son estróbilos y son terminales en las plantas. Las cicas, como detallé, van a tener hojas aciculares y puntiagudas, como lo podemos ver acá. Estas serían las hojas en el caso de cicas.
Una característica muy particular de esta clase es que las plantas son dioicas. Eso quiere decir que vamos a tener una planta con estructuras reproductoras masculinas separada con la planta con estructuras reproductoras femeninas. En este caso, esta sería una planta femenina, donde aquí en el centro tendríamos las estructuras reproductivas o el estróbilo, y esta sería una planta masculina, donde aquí tendríamos el estróbilo. Siguiente clase, la clase Coniferópsida. También son llamadas gimnospermas. Estas plantas están adaptadas a suelos congelados con poca disponibilidad de agua. Son árboles rectos y van a tener crecimiento secundario, es decir, ya se va a formar xilema y floema secundarios. Las hojas generalmente perennes, acirculares, alargadas y con cutículas gruesas. Los órganos sexuales están ubicados en conos o estróbilos que van a presentar diferentes formas. En las gimnospermas los conos tienen diferentes formas. Aquí observamos en el pino, por ejemplo, este sería el cono masculino y este de mayor tamaño sería el cono femenino. En comparación también con el ciprés tenemos estas diferencias. Estas estructuras de color amarillo serían los conos o estróbilos masculinos y las pequeñas bellotas que encontramos en el ciprés sería el femenino. Así podemos evidenciar las diferencias con respecto a los conos y es aquí por medio de donde se da la reproducción. La última clase es la clase Angiospermópsida. Aquí encontramos las plantas con flores y son el grupo dominante. Se estima que hay alrededor de 257.400 especies. Existe gran variedad de características morfológicas, anatómicas, bioquímicas y fisiológicas dependiendo de la especie. Las flores típicas van a constar de 4 verticilos florales llamados androceo, gineceo, cáliz y corola. En las angiospermas se encuentran dos grandes grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Ellas van a presentar diferencias tanto en lo que es la semilla, lo que es la raíz, la distribución de las hojas y también en la flor. Como se observa en esta imagen, en las dicotiledóneas se encuentran 2 cotiledones. Es a partir de acá que entonces cuando salen las primeras hojas, salen 2 primordios foliares. En las monocotiledóneas se presenta solo un cotiledón, así que cuando salen las hojas va a salir un primordio foliar. Además, como se observa en esta otra imagen, tenemos diferencias con respecto a la raíz, en donde en las monocotiledóneas se pierde la raíz principal y a este sistema se le llama que es un sistema fibroso. Aquí en las dicotiledóneas se mantiene la raíz principal. Otras diferencias son en el caso de las hojas. Las hojas, la mayoría de las monocotiledóneas van a tener una venación lineal o paralela. Y en el caso de las hojas de dicotiledóneas va a tener una venación más reticulada o formando una red. Además, en el tallo, como se observa acá, también existen diferencias. En el caso de las dicotiledóneas, las hojas salen directamente del nudo, mientras que en las monocotiledóneas, como se observa, la hoja lo que hace es envainar al tallo. Así que en las dicotiledóneas podemos hablar de hojas opuestas o de hojas alternas, mientras que en las monocotiledóneas hablamos que son hojas envainadoras. Otras diferencias también corresponden a la flor, que en el caso de las monocotiledóneas vamos a tener 3 pétalos o sus múltiplos, y en el caso de las dicotiledóneas podemos tener 4 o 5 pétalos o sus múltiplos. En resumen, a partir de las 2 videotutorías que hemos explicado las características de los principales grupos de plantas, podemos concluir.
Las plantas tienen diferentes estrategias para colonizar los ambientes. En el caso de los briófitos, la fase dominante es el gametófito. Los helechos, por medio de las esporas, en su ciclo de vida, es que da origen al gametófito. Las coníferas se pueden reproducir a partir de estróbilos o de conos. Y en el caso de las angiospermas o plantas con flores, el ovario fecundado es el que va a dar paso a la formación de la semilla. Estimados estudiantes, esperamos que haya sido de mucho provecho esta videotutoría. Les recuerdo también complementarla con la primera parte de cuáles son los principales grupos de plantas.